Creer en el Espíritu Santo, creer en lo que Él hace, creer en lo que Él es. Si quieren sentarse, háganlo. Pero tenemos que creer. Pasó algo, yo comentaba, no tengo el mismo tiempo de la mañana, voy a tratar de resumir lo máximo posible, que pasó algo a través de la pandemia. Y lo que pasó es que muchos dejaron de creer. Está habiendo algo, sí, es verdad, muchos están volviendo a congregar. Pero muchos de los que vuelven a congregar vuelven con un corazón duro, indiferente. Tal vez no sea tu caso. Y tal vez no sea el caso generalizado de la iglesia, pero estamos como pastores para alertar, para que abramos los ojos. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Vos podés creer en un parlante, podés creer en una estrella, podés creer en un tecladista. Podés creer en lo que quieras, si vos creés en eso. Pero Jesús nos lleva a que nos enfoquemos a creer en Él. Jesús nos lleva a que nos enfoquemos a poner los ojos en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Jesús nos dijo, ni crean en esto, ni en aquello, ni en lo otro. Crean en mí. Jesús le dijo a los discípulos cuando empezaba su ministerio, crean en Dios, pero crean en mí. Difícil era para los discípulos creer en un maestro que recién iniciaba su camino como maestro. Había muchas profecías que habían hablado de él, pero ellos estaban por otros asuntos. Y después se revela en la Escritura porque andaban con Jesús. Y Jesús continuamente decía, crean en Dios, pero crean también en mí. El problema es que la pandemia vino con un montón de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Se desató en medio de la pandemia no tan solo una pandemia sanitaria, sino que fue una pandemia espiritual. Muchos, pero muchos, no solo que dejaron de congregar, sino que se torcieron en la doctrina, siguieron doctrinas de hombre y cualquier otra cosa. Claro, teníamos tanto tiempo para escuchar tantas cosas que muchos le dimos lugar en la cabeza a cualquier otra cosa, menos a los de Jesús. Necesitamos estar enfocados en Jesús. Necesitamos creer en Jesús. Sin mucha palabra, sin mucha vuelta, sin mucho gregué para decir lo que tenemos que decir, pero enfocados en Jesús. Cuando vos te desenfocás de Jesús, te desenfocaste. Cuando vos te desenfocás de lo que Él hizo por vos, te desenfocaste. Porque el que te llamó, el que te salvó, el que dio la vida en la cruz del Calvario, no fue nadie más que Él. Fue Jesús. Vos te tenés que enfocar en Jesús, y cuando te enfocás en Jesús, entendés el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios se te revela al corazón, las cosas comienzan a cambiar, porque entendés que conociendo a Jesús conoces el verdadero amor. Porque el amor de Dios se revela a través de Jesús. Pero tenés que creer. ¿Sabes qué? Mucha gente está descreída y tenemos que volver a la fuente. Y tenemos que volver a hablar otra vez del poder de Jesús, de lo que Jesús hace. Tenés que hablarlo en tu casa, tenés que hablarlo con tus hijos, tenés que hablarlo con tu esposa, tenés que hablarlo con tu vecino, tenés que hablarlo donde te muevas. El poder de Jesús es intacto. Él es el único, el verdadero. Es el que venció al diablo, a la muerte, a la enfermedad y al pecado. Tenemos que volver a hablar de Jesús. La palabra dice, ¿y cómo van a creer si no hay nadie que le predique? ¿Cómo la gente va a creer si no hay nadie que le predique? Tenemos que volver a hablar, hablalo, contagialo, animate, fortalece los vínculos, así, vamos a creer en Jesús. Y cuando vos ves que anda medio pachucho, medio caído ahí, empezá a hablar de Jesús, empezá a hablar de las historias de Jesús, empezá a volver a leer las historias de Jesús, volver a leer los milagros de Jesús, comenzá a asombrarte por lo que Jesús hace. No dejes de asombrarte por lo que Jesús puede hacer, no dejes de tener esa pasión
pasión por Jesús, de volver a poner todo el ímpetu de tu vida en Jesús, para que Jesús sea el centro de todo lo que crees, de todo lo que pensás, de todo lo que haces y de todo lo que te proyectás en el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Mateo 19:26 dice: mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Cuando nosotros creemos, decimos, ¿el borracho puede cambiar? Amén, en el nombre de Jesús. ¿Vos podés perdonar? Dios está haciendo un proceso en mí. ¿Cómo podemos creer que Dios puede cambiar a una persona alcohólica y el perdón en nosotros no se actúa? ¿Puede Dios? Sí, hermano, Dios va a cambiar la vida de ese muchacho adicto. ¿Pero vos podés perdonar? No. A mí me la hacen, te juro por esta. Hay cosas que para nosotros van a seguir siendo imposibles. Porque ¿sabés lo que lo hace imposible? La obstinación, ser cabeza dura, no ser abierto, no ser dispuesto para lo de Dios. No seamos obstinados, seamos flexibles ante la presencia de Dios. Seamos personas que dicen, si no es por acá, y si no es por acá, voy a ir por allá, pero voy a encontrar a Jesús. Voy a relacionarme con Jesús. Voy a creer, a pesar de que todos digan un montón de cosas, voy a creer en Jesús. Deja de ser caprichoso o caprichosa. Jesús te quiere bendecir. No sé si Dios me quiere bendecir. No lo bebotees a Jesús. No seas caprichoso o caprichosa. No, pero si Él me dijo que me va a bendecir, a mí me va a bendecir. No seas caprichoso o caprichosa. Cree, porque por ahí el problema que tenemos nosotros es que Dios actúa de la manera que yo pienso, y Dios no actúa como yo pienso. Dios actúa como Él es. Y Dios es aquel que no tiene molde. La palabra Dios quiere decir aquel que se basta en sí mismo y es algo inmoldeable. No lo podemos meter dentro de nada. Dios obra como Él quiere. ¿Me está escuchando? ¿Está acá? Dígale al lado, vamos a creer. Había un dicho, ahora se me vino. Había un dicho que decía, creer o reventar. ¿Cuántos se acuerdan de ese dicho? No sé, pero voy a tratar de ubicarlo. Si nosotros creemos en Jesús, tenemos que salir de nuestra obstinación, de nuestro capricho, de nuestra ignorancia. Fui a visitar a un hermano el otro día. ¿De qué trabajas? Contador, me dijo. Me mató. Pues yo los números lo cuento así. Yo ignoro lo que es la carrera de contaduría. No, Mati. Soy malísimo para la matemática. Pero ¿sabes qué? Aunque yo ignoro, puedo aprender. Pero muchas veces la ignorancia de lo que es Dios, de la manera que se mueve Dios, de la manera que se mueve el Espíritu Santo, nos lleva a descreer en vez de creer. Y tenemos que empezar a, con mucho respeto le voy a decir esto, a desarnar, ay, como no me sale la palabra, desarnar, no me sale. Dejar de ser asnos, ahí está. Dejar de ser burritos con lo de Dios. Aprender que Dios no va a hacer las cosas la mayoría de las veces como vos quieras. La va a hacer como Él quiere. Y lo más lindo que Él hace como Él quiere y sale bien. Cuando yo la hago como yo quiero, olvídate, cariño. Hay lo que es imposible para los hombres. ¿Por qué hay cosas imposibles para vos? ¿Por qué hay tantas cosas? No, a mí Dios no me va a contestar. Si empezamos así. Porque ya pusiste lo imposible. Ya dijiste que no lo ibas a recibir. Ya te pusiste en una postura, en una tesitura, diría alguno. Te pusiste como a mí me ha pasado tantas veces en la campaña. Si Dios existe, que me toque.
Y hermano, quería tocarlo por Dios yo. No podemos decir si Dios quiere. Es claro que Dios quiere. Es que nosotros entendamos que para Él no hay nada imposible. Vos y yo somos los que tenemos que creer que para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. El famoso milagro de Lázaro le dice a las hermanas: ya voy. No, si hubieses venido, porque hace 4 días. Jesús había dicho algo: duerme. Pero hace 4 días ya tiene olor. Duerme. Yo me imagino a Jesús a veces: te dije que duerme. Y le dice cuando llega: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¡Wow! Jesús nos dice hoy, muchachos y chicos de Punto Vida, volvamos a creer. Con esa inocencia volvamos a creer. Con ese corazón sano volvamos a creer. Porque Él ya lo dijo. Y lo que Él dijo lo va a cumplir. Y si Él dice: no te dije que si crees, tan solamente si crees, el total, porque gloria quiere decir total, lo total de Dios va a venir sobre tu vida. Mira, no importa cuán difícil, cuán lejos, qué distancia tenga, lo que importa es que para el que cree todo es posible. Y el Señor te dijo: si vas a creer, prepárate para ver cosas mayores. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene aleluya, preparadas para los que creen. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Hebreos 6:18 encuentro una perla preciosa en la Escritura. Y encuentro que hay 2 cosas imposibles para Dios. En Hebreos 6:18, porque ya veo que algunos dicen: ¿cómo? Ahí prestaron atención. Hay 2 cosas imposibles para Dios. Dios no miente. Wow. Es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Ricky Martin, no, el otro, ¿cómo es? El que canta: mentirosa eres tú, mentiroso soy yo. Ah, ¿cómo saben, eh? Mentirosa y caprichosa, no, me confundí de canción. La princesita canta mentiroso. Ahí está. Caí yo solo en la trampa. Otro día se los canto. Dios no puede mentir. Nosotros somos mentirosos. Y otra de las cosas que Dios no va a cumplir, Dios no va a dejar de cumplir su promesa. Cuando recién empezábamos con mi esposa, éramos 2 niños. La semana pasada recibí una palabra que el Señor iba a hacer algo con nosotros. Y en el entusiasmo ese día lloramos todo. Cuando llegamos a casa nos hablamos, nos miramos a los ojos y le dije: I love you. Y ella me dijo: deja de hablar pavada. Y le dije: el Señor quiere hacer algo con nosotros. Y ella me dijo: qué bueno, vamos a creer. Pero todos los días orábamos y pasaron 19 años hasta que la palabra se cumplió. 19 años. 19 años que no fueron fáciles. Vino enfermedad, vinieron los hijos, la compra de la casa, perdimos una casa y pasó otra cosa y parecía que lo que Dios prometió no iba a llegar más. Pero lo que Dios promete se cumple. Dice la palabra de Dios que Dios cumple lo que promete. Y Hebreos 6:18 dice: y esas 2 cosas nos dan confianza. Dice: a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalece para continuar en la esperanza que Dios nos da. Si Dios te hizo una promesa, agárrate de esa promesa. Hay un dicho, yo tengo algunos dichos de mi mamá: agárrate como piojo ciego, pero agárrate fuerte. Si Dios te dio una promesa, no importa si fueron 10, 15, 20, 30 años, agárrate. Y alguien que entienda la fe, agárrese. Yo me agarro una promesa grande.
Hágalo con alguien de confianza que tiene al lado. Abrácelo y diga: yo me agarro a la promesa de Dios. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él lo va a cumplir, yo lo creo. Y si yo lo creo, lo declaro sobre tu vida. Lo que Dios prometió, aunque la visión tardare, aguanta un cachito, que ya viene, no tardará. Y pronto las puertas se van a abrir en el nombre de Jesús. Aleluya. Es difícil lo que te voy a decir. Volvamos a creer en el prójimo. Hay tantos chantas, hay tantos sinvergüenzas, hay tantos de lo que Dios no hace, mentirosos. Y todo eso es lo que nos hace bajar los brazos. ¿Qué debe querer este gordo de mí? Y él dice lo mismo de mí: ¿qué debe querer este gordo? Y los dos, en vez de acercarnos, nos vamos alejando. Mira, para predicar el evangelio se necesita estar cerca del otro. Para aprender el evangelio se necesita estar cerca del otro. Para crecer en el evangelio se necesita estar cerca del otro. Para hablar en lengua se necesita estar al lado, muy cerca del otro. Para seguir creciendo en el evangelio necesitamos estar unánimes y juntos según la escritura. Porque dice que la escritura dice que hierro con hierro se afila. Así es el hombre, hombre con hombre se aguza. Y hay cosas de este gordito que no me gustan, y él debe pensar lo mismo o peor de mí. Pero ¿sabe qué? Si nosotros nos alejamos, si nosotros nos miramos a la distancia, Dios no va a obrar en mí, Dios no va a obrar en él. Si vos te separás, vos te alejás, vos no te juntás con nadie, Dios no va a obrar en vos ni va a obrar en el otro que necesita. Hay otro que necesita de Dios. No necesitas 30 años de seminario para decirle a alguien: Dios te ama, Dios tiene poder, Él puede sacarte adelante. Él lo hizo conmigo y lo va a hacer con vos también, en el nombre de Jesús. Debemos creer en el prójimo. Pastor, ¿y si me ofenden? El enojo se te va y la herida se cierra cuando estás en Jesús. ¿Me escuchaste? El enojo se me va y la herida se cierra. El problema es cuando el enojo no pasa y la herida queda abierta. Iban dos caminando y dijo: hay una mancha de sangre en el camino. Se revisaron y dijo: yo ya cicatricé. Y el otro dijo: yo todavía no puedo perdonar. Y que no perdonan nunca cicatriza. Son difíciles, somos difíciles los seres humanos. Sí. Dice que Dios no se arrepintió nunca. Yo digo, cuando Dios me mira a mí, digo, debe decir: papá, mira lo que hice. Ya engordó 154 ahora. ¿A dónde va a ir? Cuando Dios nos mira, no se arrepiente de lo que hizo, porque puso de su esencia. Y la esencia de Dios es: tantas veces te equivocás, tantas veces Dios te vuelve a levantar. Volvamos a creer en el prójimo, volvamos a creer en la familia, volvamos a creer en la iglesia. Y termino. Mucha gente descreída en la iglesia, tendrán sus razones. Yo en ese tema no me voy a meter. Pero Jesús es el autor de la iglesia. Sobre la palabra de Pedro fue fundada la iglesia, del apóstol Pedro, del discípulo de Jesús. No tengo nada que ver, me llamo igual. ¿Para qué va la iglesia? ¿Estuvo bueno el culto? ¿Qué culto? El que terminó recién. Hubo un culto. No entendés una, no agarrás ni jota. Amigate con Jesús, amigate con tu prójimo y amigate con la iglesia. La iglesia del Señor. Tenemos que volver a creer en la iglesia del Señor y saber que en la iglesia es un lugar para mi matrimonio.
La iglesia es un lugar para mi matrimonio. En la iglesia el Señor va a sanar mi matrimonio. En la iglesia yo voy a criar a mis hijos. No saques a tus hijos. No los lleves a fútbol. No pongas prioridad a fútbol. Está bien llevarlo a que entrenen. Y Dios quiera que Dios unja a algún Cristianito Ronaldo o algún Messi. Que salgan, qué sé yo, extraordinarios chicos. Pero el día de FBI, tráelos a FBI, porque en la iglesia tus hijos van a aprender principios que en ningún otro lado van a aprender. No tendremos los maestros mayor capacitados cristianamente del mundo, pero tenemos maestros y chicos y chicas que están implorando por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hay chicos y chicas para enseñarle a otros chicos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, ahí Dios hace las verdaderas y las grandes transformaciones que nunca jamás nadie se imaginó. Porque de la boca de los niños y de los que maman salen las más grandes verdades de Dios. No sé si me está entendiendo. Volvamos a creer en la iglesia para aprender. Volvamos a creer en la iglesia para aprender a crecer y a confiar en Jesús. Escucha cómo te digo. Para aprender a crecer y a confiar en Jesús. Volvamos a creer en la iglesia, porque en la iglesia se aprende a volver a confiar en Jesús. Yo quisiera preguntar cuántos de los que están acá, saliendo por el pasillo, alguien le dio un abrazo, una palabra. No es pastor, usted nunca más lo vio, pero le dijo, tené confianza. Tenés seguridad, Dios va a hablar en tu vida. ¿A cuántos de acá le ha pasado eso en el pasillo cuando se iban? Levante la mano, por favor, y sacúdamela. Salúdeme así como diciendo, acá estoy. Miren los demás. Todos estos fueron bendecidos en algún momento. La iglesia, no dejes de creer en la iglesia, porque la iglesia hace que tu confianza crezca en Dios. Antes de la iglesia, ¿cuándo hablaste de milagro? Hablabas de boca, hablabas de birra, hablaba de faso, hablaba de mujeres. Las mujeres no sé de qué hablan. Pero llegaste a la iglesia y dijiste, Dios puede hacer un milagro. ¡Wow! Y si te involucraste en el lenguaje del milagro y comenzaste a decir, yo sé que Dios lo va a hacer. En la iglesia aprendiste a que los milagros son posibles, que Jesús es el hacedor de los milagros. Aleluya. Volví a creer en la iglesia para ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo. Yo doy gracias a Dios por haberme encontrado alguna vez en estos 40 años que estoy en la iglesia. Vi cosas muy feas, pero no me las acuerdo. Me recuerdo las cosas buenas porque yo en la iglesia conocí a la que es mi esposa. En la iglesia aprendí a cuidar a mis hijos. Yo no sabía cuidar a un hijo. En la iglesia a mí me enseñaron a que yo tenía que honrar a mi esposa. En la iglesia me enseñaron a que yo debía tener una casa digna. En la iglesia a mí me enseñaron que siempre tenía que estar de buen humor y me tenía que acordar las fechas de los cumpleaños de mis hijos, de mis nietos y de mi esposa. Ahora somos tantos, somos 13, ya 14, no me acuerdo, y a veces estoy luchando. ¿Qué día era? Es diciembre, es el cumpleaños de Helen ahora, el 16, y me lucho a veces porque ya no tengo los mismos años. Alguien me dijo, pastor, este año va a ser de Papá Noel usted. Volvamos a creer. Volvamos a creer. Volvamos a creer para ser mejores vecinos. Tengo un vecino que no es cristiano. Y yo sé que le gusta el vino. Y me enteré que era el cumpleaños. Y me fui y le dije, hola vecino, ¿así que es tu cumpleaños? Sí, me dijo. Le dije, te traje un regalo. ¿Vos un regalo a mí? Sí, te traje un regalo, le dije. Y le regalé un vino. Estaba contento antes de recibirlo y después más contento. Pastor, ¿cómo usted va a regalar vino? Eso es pecado. Si no lo tomaba conmigo, lo tomaba con otro. Aprendamos a ser buenos. La iglesia nos enseña a creer. Creamos en la iglesia para ser mejores vecinos. La iglesia me enseñó algo.
Perdí a mi papá con muy pocos años de vida. Crecí con odio, con rencor, con resentimiento. Pero cuando llegué a Jesús, llegué a una iglesia que no era como esta, que debía ser el 1% de lo que es este salón, pero se predicaba de Jesús. Y por primera vez entendí el perdón. Tuve que perdonar a mi mamá. No me hizo nada mi mamá. Simplemente yo le había agarrado bronca por el hecho de que mi papá murió y en rebeldía de la juventud me volqué. Y en la iglesia por primera vez aprendí el perdón. Volvamos a creer en la iglesia, porque en la iglesia se manifiesta el poder del perdón. Dios nos perdona para perdonar. Dios nos perdona para perdonar. Voy a volver a decírtelo, Dios nos perdona para perdonar. ¿Sabes cuáles son las únicas personas que no pueden perdonar? Las que nunca fueron perdonadas por Jesús. Pero lo maravilloso de Jesús es que esta noche nos da una oportunidad para poder sentirnos perdonados, para poder perdonar. Diga conmigo, soy perdonado para perdonar, para perdonar, para perdonar. Haga así conmigo, soy perdonado para perdonar. Aleluya. Tenemos que volver a creer en la iglesia, porque en la iglesia nos enseñan a aprender que solo no podemos. Solo no podemos. Nos enseña que la fe es corporativa. No puedo solo. Ustedes seguramente yo los aburro algunas veces con algunos mensajes que mando en red y algunos ni me contestan. Ya lo tengo junado a todo. Lo tengo en la lista negra ahí. Y el otro día una persona necesitaba un medicamento y tac, me manda y dice, pastor, por favor. Hermano, no pasó. No se llegaron, creo que no se llegaron a llenar todas las casillas de mensaje, que ya había una persona que dijo, no importa cuánto sale, yo lo compro. Wow. Hermano, solo no podemos. No podemos. Creemos que podemos, pero no podemos. Necesito del lado, necesito el de atrás, necesito del loco, necesito del cuerdo, necesito del flaco, necesito del no tan flaco, necesito del que se tiñe el pelo y del que no se puede teñir. Decirle al lado, necesito de vos. Necesitamos todos uno del otro. Ay del solo, dice la palabra. Ay del solo. Porque si cae, no va a haber quien lo levante. ¿Viste que hay un dicho que dice más solo que loco malo? No estés solo. La iglesia es un lugar para que volvamos a creer, porque en la iglesia nos enseñan cómo ser bendecido en nuestra economía. La palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Y cuando hablamos del diezmo y la ofrenda, hay alguno que le agarra gastritis y empieza en el asiento. ¿Qué le pasó? Ay, me contracturé mal. Y otra vez. Hermano, voy a hacerlo una vez más porque soy el pastor y conozco acá. ¿Cuánta gente después que empezó a diezmar fue bendecida? Levante su mano, muévala, chifle, cante, zapatee, diga algo. Acá no hay verso, acá hay aprendizaje del reino. Cuando el reino de Dios se establece y vos mismo lo estableces, ¿dónde lo aprendés? En la iglesia. Volvamos a creer en la iglesia, tu lugar, tu sitio, el lugar de tus hermanos, el lugar donde Dios te habla, el lugar donde Dios te levanta, el lugar donde te escuchan, el lugar donde te abrazan, el lugar donde se enojan con vos y en el lugar donde te vuelven a perdonar en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de vos, nada deseo, Señor. Señor, ¿a quién iremos? Si te tengo a vos, lo
tengo todo. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Aleluya. De vos, nada deseo, Señor. Sí, Señor. Si te tengo a vos, lo tengo todo. Mientras los muchachos nos ministran, yo te pido en el nombre de Jesús que después de esta administración volvamos a decirle al Señor: yo te creo. Decir al Señor: pese a todo y contra todo, yo te creo. Y quiero decirte a vos que te pasó algo, que te descreíste de algo. Vamos, en el nombre de Jesús, volvé a creer. Volvé a creer en lo que Dios va a hacer. Volvé a creer, vamos. Vos que no creías, empecé a creer. Vos que me mirás así, volvé a creer. A vos que te pasaron 1000 cosas, te quiero decir algo. Después de la 1001, ahí empezabas a crecer. Así que no bajes los brazos, no renuncies, no vuelvas para atrás ni para tomar impulso. Este es el tiempo de volver a creer, porque hay muchos que necesitan creer. Vos tenés la palabra de vida. Dios puso en tus labios palabra de fe, palabra de esperanza, aleluya, palabra de vida, palabra de transformación, palabra de cambio. Donde te muevas, en los teatros, en la peluquería, donde te muevas en los hospitales, donde te muevas en el arte, donde te muevas con abogados, donde te muevas en municipalidad, ahí Dios necesita tu voz, ahí Dios va a usarte, pero vuelve a creer. Mi tesoro, fuera de vos, nada deseo, Señor. Si te tengo a vos, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de vos, nada deseo, Señor. Si te tengo a vos, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de vos, nada deseo, Señor. Si te tengo a vos, mi amado, mi tesoro, fuera de vos, Nada deseo, Señor. sí, Señor. Si te tengo a vos, tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de vos, nada deseo, Señor. Si te tengo a vos, tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de vos, nada deseo, Señor. Ponerle la mano en el hombro a la persona que está al lado tuyo y decirle: volvamos a creer. Jesús dijo algo tremendo en la oración por los discípulos: te pido por estos. Dice: para que crean por lo que ellos creen. Me impacta San Juan 17. Te pido que crean por la fe de ellos. Yo quiero orar porque hay muchos que van a creer por tu fe, ni por tus palabras. Te van a ver creyendo de esta forma. Te van a ver apasionado por Jesús. Te van a ver llorando en la calle. Te van a tildar de un poquito loco, pero van a decir: hay algo que vos tenés que yo no lo veo en ningún lado. No entiendo. Yo quiero eso que vos tenés. Va a volver a suceder. Va a volver a suceder. Vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere. Y la iglesia del Señor, que no es solo Punto Vida, la iglesia del Señor se va a levantar en las calles, se va a levantar en los mercados, se va a levantar en las oficinas. Hay un estruendo de muchas aguas que vienen con renovación, pero la renovación viene de parte de Dios a través tuyo. En el nombre de Jesús ministramos al Señor fuerte. Te tengo a vos, lo tengo todo,